Hola, muy buenas, buenas tardes, noches, todo el mundo que está por aquí. Ya veo, así que ya habéis empezado a saludar. Muy buenas, maldita. No es que digas nada, estoy abrigado, tengo hidratación. Yo me adelanto. Muy buenas, Tatiana. Muy buenas, Tarawanda. ¿Qué tal estáis? Muy buenas, Elisa. ¿Qué tal ha ido el domingo? ¿Todo bien? No, no estoy abrigado, no. Tengo calefacción pegada, manga larga, ¿qué quieres? No me voy a poner un forro polar para hacer esto porque me puedo acabar como, vamos, como Camacho como mínimo. Eh, Tranquilito, sí, nosotros también. Ya podemos decir oficialmente que en esta casa ya no hay COVID, que no es poco, porque entre una cosa y otra, pues por fin hemos conseguido que Maitane y mi pareja de negativo. Así que ya podemos decir que todos estamos libres de bicho. Eh, Muy buenas, Lanar. Buenas tardes, noches. Bueno, a ver. eh, yo aquí tenía preparado hoy. Ya veremos a ver qué tal sale, porque ha sido un día un poco de locura con el niño a tope, con todo esto, pero bueno, yo creo que saldrá algo bonito. Eh, no sé si ya sabéis que, que ya dije a principios de año, o finales de año, no, ya no me acuerdo cuándo fue, que quería ir haciendo programas específicos, programas temáticos, relacionados con el libro que presentaré ese mes. Sabéis que, bueno, el mes que viene presentaré dos libros, pero solamente hay uno de ficción y uno de no ficción. Pero este mes presento este libro, luego lo haré. La semana que viene presento este libro, El secreto Yakase, de M.H. Isern y publicado por Chidori. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas veces, sobre todo cuando son temáticas un poco especiales, como esta que es el Japón, ya hablaremos del periodo Edo, los samuráis. Hay gente pues que igual no le llama tanto la atención o cree que no conoce mucho ese periodo o no conoce mucho en la filosofía japonesa y le da miedo que no pueda meterse en la historia y así. Hola, muy buenas. Pues Patricia es lo primero, 33 Patricias, muy buenas. Y Ryonoru, muchas gracias por seguirme. Eh, lo dicho, hay mucha gente pues que igual que coge un libro, además Chidori ya sabéis que publica libros muy buenos sobre todo lo que sería Japón, muy bien documentados, con notas de página. Pero hay gente que igual le puede costar un poquitito meterse en esos libros o cuesta un poquitito decir, jo, pues no sé si voy a saber eh, meterme en eso. Y es por ello que voy a preparar en cada mes un programa específico sobre el tema, más o menos, para introducirnos un poco en la ambientación, en lo que trata la novela. Ya sabéis, ahora que está maldita por aquí, el mes que viene hablaré de este libro. Me voy a poner un poco nervioso otra vez, Carla. Todas las cosas rotas, de Carla G. Sarrión. Y como hablaremos de ese libro, años 20, y como lo prometía ella, eh, nos meteremos de lleno en los años 20, pero intentaré a nivel mundial, o por lo menos en distintas zonas del mundo. Entre otras cosas, para destacar lo importante que es que sepamos elegir bien la época, el lugar, qué diferencias hay, todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Y sí, eso, ahora que está maldito por aquí, como si no viviera en tu canal, exactamente. Pues eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando cogí este libro, a ver, yo a M.H. Isher, la semana que viene veréis, la conozco muchísimo, la quiero muchísimo, me gusta muchísimo cómo escribe. Y este tiene ciertos puntos de ambientación, de historia de Japón, porque la anterior era sí era, vamos a decir, como si fuera este periodo, pero no era exactamente eso, sino que es una novela katana y brujería, con todo lo que ello conlleva. Inventarse en el mundo.
basado en el Japón, pero sin ser eso. En cambio, este está mucho más situado en el Japón del periodo Edo. Entonces, lo que he hecho ha sido, como yo soy un apasionado de la mitología japonesa y empapándome un poco sobre lo que es el periodo Edo, sobre distintos puntos que son importantes en la novela, se me ha ocurrido hacer un programa especial sobre temas que aparecen en la novela. Sin destripar absolutamente nada, pero intentando que si la gente le engancha esto, si le engancha el programa, si le engancha de lo que estoy hablando, pues igual se lee. Además, es un libro cortito, tiene... Las páginas son pues 109 páginas, y que se lee en titá. Es que es una novela corta. Y puede que igual alguien se apunte y diga, pues mira, pues quiero leerlo. Y así luego, cuando lea el libro, o sea, cuando vea el programa de la presentación, eso, pues conozco un poquitito más del libro. Pero bueno, lo dicho. Ya sabéis también que al final del capítulo, como voy a tratar también mitología, os leeré un mito. En este caso, hablaré un mito de otra editorial que publica cosas maravillosas de Japón. Es este libro, no sé si lo conocéis, si lo conocéis y os gusta esto, es una maravilla. Este es Satori, la editorial, y es Mitos y Leyendas de Japón. Y luego os explicaré por qué en un momentito, pero os leeré un mito, una historia que se llama El espíritu de la peonía. ¿Vale? Un mito que no es muy largo, pero ya sabéis que me suele gustar acabar con eso, pues para que nos conozcamos un poco más, nos ambientemos un poquitito más. ¿Vale? Entonces, lo dicho, como voy a hablar del secreto de Yakase, la que viene presento la novela, pues hoy os voy a llevar, si os apetece, a Japón. No está mal, ¿no? Un domingo a la tarde-noche y no sabemos qué hacer, pues nos vamos a Japón. Necesito abrazos a ti también, maldita, que veo que nos has abrazado con mucho amor. El viaje es siempre en business. Ya que hay que imaginar, vamos a imaginarnos que vamos en business, ¿no? A tonterías, tampoco vamos a empezar. Vale. Entonces, como podéis ver, el título del programa de hoy, vamos a decir, que esto aquí la televisión clásico, se llama Japón entre el honor y la mitología. Hace muchísimo tiempo, Japón me enamoró. Nunca he estado, ya me gustaría a mí. Nunca he estado, es uno de esos viajes pendientes que tengo, pero dices, claro, como está cerquita, es fácil de llegar. Y ahora en época COVID todavía más fácil. Pero es una cultura que siempre me ha fascinado. Luego sigue soltando por qué. Primero dejaré unas pinceladas de por qué siempre me ha fascinado y luego hablaré un poco sobre por qué, el porqué de este programa. Primero explicaros por qué llamo entre el honor y la mitología. Podéis imaginar, y si habéis leído algo de Japón, algo de los samuráis, habéis visto cualquier película de 47 Ronin, de cualquier película de samuráis, buena película de samuráis, entenderéis que el honor es una de las cosas que más nos llama la atención a los occidentales y que más marcado tienen en Japón. Y siempre me ha resultado un tema muy interesante y muy curioso. Es por ello que, pues, he decidido llamarlo así. ¿Y la mitología por qué? Pues porque yo creo que aquí nos vamos conociendo bastante como para saber que la mitología es algo que siempre va conmigo. Y en este libro, en parte, también aparece algo en mitología. No tanto como en la trilogía de Shirukuni, que está a punto de acabarla, de publicar el tercer libro, Shern, pero también aparecen unas pinceladas de mitología y también hablaremos de. Si empezamos a hablar de Japón, es imposible no acordarnos del Monte Fuji. Hay maravillosas historias sobre por qué es histórico el Monte Fuji, por qué es esa pasión, esa reverencia que tienen sobre esa montaña sagrada. Y es verdad que cualquier foto que veas, esta por ejemplo me encantó, cualquier foto que veas del Monte Fuji ya le da un toque de que es algo especial. O sea, esa montaña, parece que en medio de la nada, con esa cumbre nevada, no sé, le da una imagen de montaña
sagrada, que es lo que es. Y luego, unido a eso, claro, hay muchísimas historias, que algún día igual ya hablaremos sobre ellas, sobre mitologías o historias relacionadas con puntos geográficos, montañas, con estrechos, con islas. Hay muchas historias que hacen que lugares concretos del mundo, por mucho que haya pasado el tiempo, nos sigan pareciendo fantásticos, nos sigan pareciendo míticos. Y claro, si a nosotros hoy en día, con la imagen que tenemos, que con Google Earth, con todo, puedes visitar absolutamente todo, ¿qué menos en un sitio así, que ya nos parece a nosotros algo especial? Pues imaginaos la gente que vivía por allí cerca y lo veía como algo inalcanzable, algo fascinante. Hola, muy buenas, Mavi. Muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias, me ha hecho mucha ilusión cuando has escrito que ibas a verme en la televisión. Me he sentido así como un programa serio de la televisión. Aunque últimamente ya veo poca tele, pero ha sonado como vamos a conectar como cuando se juntaba la familia para ver los programas de la tele. Me ha hecho mucha ilusión. Pues eso, la tierra del Monte Fuji. Fuji aparece en mil historias, aparece en esta también se nombra en este libro. Os hablaré. El secreto de Yakase, también aparece nombrado, porque es imposible o casi imposible encontrar un libro de Japón y que no se nombre de alguna otra manera el Monte Fuji. Otra cosa que me fascina es el respeto que tienen por las grandes tradiciones, las tradiciones históricas del Japón. Aquí veis algo tan sencillo como el té. No sé exactamente la ceremonia del té, pues esto, pero es un poco para ilustrarlo. Yo respeto mucho las culturas que respetan, admiran y conocen, incluso siguen las tradiciones. Hay tradiciones que merecen mucho la pena seguir, hay otras, por supuestísimo, que no. Vamos a entrar ahora en polémicas, pero hay tradiciones que merecen mucho la pena seguir. Entonces, una cultura como la japonesa, que tiene tradiciones como la ceremonia del té, no sé si habéis leído o habéis visto algo sobre la ceremonia del té, pero toda la parafernalia que supone, todo el ritual, es más, lo importante que era para, depende qué momentos, depende qué gente, depende sobre todo qué mujeres, el hacer bien la ceremonia de té, demostrar que sabían hacer bien la ceremonia del té, es algo que me fascina. El ver como algo que nosotros podemos ver como casi, no sé, anecdótico, que es preparar un té, como para ellos es algo imprescindible, es algo tan importante que hay que seguir la cultura. Maldita dice, te voy a poner de podcast en un segundo mientras me hago la cena. Que aproveche. Yo todavía no, un poquito más tarde. Patricia dice, la ceremonia parecía casi la preparación de un hechizo, exactamente. O sea, es ese ritual, esa atmósfera, el crear eso, la importancia que se le da, los materiales, todo requiere de esa ceremonia que merece mucho la pena y que me encanta el ver cómo hasta hoy en día es verdad que en parte se ha convertido casi en algo circense en el sentido, pues como en todo. Al final las tradiciones son tan atractivas para el exterior que son parte de la cultura que quieren vender al exterior y hay veces que se convierte casi en un parque de atracciones. Pero lo que es tradición de verdad, las tradiciones verdaderas, la tradición que se sigue de la manera que había que seguir, eh, la verdad es que merecía la pena. Michael Drayton, muy buenas. Y sobre esa ceremonia he leído en las novelas de Yasunari Kawabata. Ya os voy a decir, lo primero, antes que se me olvide, porque seguramente es muy posible que meta la pata en algún dato, no soy un experto en historia, no soy experto, simplemente soy una persona que le gusta el Japón, le gusta esta época y quería hacer este programa de introducción a la novela del secreto de Yakase. Pero si por cualquier cosa veis alguna cosa que yo no es exactamente así, por favor, decídmelo, porque si hay algo que quiero, primero, no sentar cátedra, porque no tengo cátedra que sentar yo, y segundo, porque me gusta aprender. Entonces, si alguien sabe algo, por favor, decídmelo, decidme, mira, esto no era así, porque yo recuerdo que me contaron que era la historia. Eternamente agradecido. Para Wanda y también la importancia de estar en
en el presente haciendo esa ceremonia, que es algo muy de su cultura, exactamente. Hay muchas cosas, hablaremos de alguna que otra también, que desde nuestro punto de vista occidental, y dentro de lo que es occidental también hay muchos occidentes, podemos llegar o hay gente que puede llegar a caricaturizar. Pues como ha pasado pues con las geishas, tratarlas de simples prostitutas y casi denigrarlas. Eh, Como puede ser los yokai, que luego hablaremos un poquito más tarde, esas creencias, los fantasmas, las películas de terror que hoy en día llegan mucho de Oriente, ahora que también está Corea muy en boga en todo el mundo, pero las películas japonesas de fantasmas, de terror, eh, nos gustan y a la vez no entendemos muchas veces porque nos perdemos muchas cosas. Lo mismo nos pasa, me acuerdo que hace poco en el canal de Carla, de Café Librería, estuvo hablando del estudio Gimli. Y estudio Gimli yo creo que para mí es casi religión. O sea, son las películas que tiene, es auténtica maravilla. Pero además, hay muchísimas cosas que nos perdemos por no conocer esa cultura. Muchísimos guiños a esos yokai, a esos yurei, a esa cultura tradicional, a esos baños. Hay muchas cosas que nos perdemos desde el punto de vista occidental y aún así nos gustan las películas. Pues imaginaos si conociéramos todo eso. Pero desde el punto de vista occidental hay muchas de esas que las consideramos casi ridículas. Nos gusta ridiculizar y sentirnos superiores a otras culturas porque hacen cosas que igual no entendemos o no están en nuestras raíces. Y una de las razones por las que me gusta hacer ese tipo de programas es justo para lo contrario, para reivindicar que hay culturas y que hay conocimientos apasionantes en muchísimo. Y uno de ellos es el respeto a esas tradiciones, esas grandes tradiciones, como quería poner directamente esta ceremonia del té. La tienda que dice, o directamente que no se quiere entender, exactamente. Desde el punto de vista superior de Occidente, desde esta visión de parece que todo lo exterior hay que ridiculizarlo o no entenderlo porque ¿para qué me voy a parar a entender por qué se sigue haciendo la ceremonia del té o por qué sigue habiendo geishas o por qué hay muchas cosas que no entendemos o de la propia cultura, la propia manera de trabajar, la propia filosofía, incluso paisajismo, los jardines, todo. Hay que ridiculizarlo porque es más fácil ridiculizar que entender. Otra parte que me apasiona, que luego también hablaremos sobre ello, es la relación que tienen entre cultura y naturaleza. La naturaleza, cómo se introduce, por mucho que hoy en día, cuando vemos imágenes de grandes urbes como Tokio, vemos todo completamente tecnificado, completamente, pues eso, de neón por todos lados, de urbanita. En cuanto sales de eso, en cuanto ves cómo se ha tratado el paisaje, cómo se ha tratado la cultura, cómo imágenes como esta son casi mágicas, es imposible sentir que no, que no estás unido a esta cultura, si muestras un mínimo respeto hacia ellos. Randall, muy buenas. Miriam manda saludos. Devuélveselos a toda la familia. Ya sé que andáis un poco ocupados, pero bueno, ya que estamos, seguimos haciendo propaganda. Este programa es dedicado para ella, porque lo que quería era que la gente que se anime a leer El secreto Yakase eh, se ponga un poco en contexto de lo que se puede encontrar ahí. Luego, eh, hay una cosa que de mi faceta arquitectónica siempre me ha fascinado y es los ryokan. El alojamiento tradicional que nos ven, que los verdaderamente tradicionales son auténticas maravillas y carísimas y algún día me encantaría poder ir a uno de estos. Pero el entender esa tradición del ryokan, de ese alojamiento como algo a mantener por mucho que se haya occidentalizado en parte o que se haya adaptado. Pues, por ejemplo, aquí veis, me ha hecho gracia cuando lo he visto, pues ventanas y puertas todas acristaladas que parece con PVC y cosas así, cuando tradicionalmente pues el PVC no creo que en la época Edo no creo que se trabajaba muy bien, pero
Me gusta esa idea de mantener esos baños, de mantener la manera de habitar esa sala, que en muchos sitios, yo me acuerdo en arquitectura, ya no me acordaré, seguramente meteré la pata, pero recuerdo, estoy haciendo un proyecto sobre residencias temporales y se me ocurrió hacer un pequeño homenaje, un pequeño guiño a los ryokan. Entonces hacía eso tan típico de allí que incluso podéis ver en los dibujos y en muchos sitios de que tienen los colchones, los futones metidos dentro del armario, entonces esa sala se convierte, pues como veis ahí, una mesa, comen allí, luego igual se van a dar el baño, mientras se dan el baño recogen esa mesa, sacan los futones de los armarios, los extienden sobre el suelo para que cuando vuelvas ya está la cama preparada. No sé, es otra idea que me gustaba mucho. Además, yo en su momento trabajé en decoración en una empresa que se dedicaba incluso a poner tatamis, a poner en habitaciones para un poco seguir esa tradición. Entonces, hice unos pequeños cursos, uno más breve, que fue una pena, que fue de estética japonesa, y luego otro más en profundidad, que fue estética china, que incluso leímos poesía, y la verdad es que hay tanto que aprender sobre ese tipo de cosas o ese tipo de filosofías que nos queda un poco lejos y parece como que no es nada cercano a nosotros y en cambio en cuanto empiezas a rascar un poquito ves que hay muchas cosas de por qué se hacían y de dónde viene la tradición y que si llega hasta nuestros días es fascinante. Y otro de los temas que quería, el último ya, por lo que me llamaba mucho la atención, es esta dicotomía que tiene Japón, que es algo que me fascina. El cómo conviven, incluso muchas veces que ves escenas de mujeres vestidas de geishas, que a veces pueden ser, pues eso, de cara a turistas, pero otras directamente no. Cómo convive esa parte tradicional de instrumentos, de cultura, la ceremonia del té, de los ryokan, todo eso, cómo convive con la otra parte de Japón, de la locura tecnológica, de los neones, es algo que me llama mucho la atención. Incluso hay veces que cuando me imagino, o en muchas veces en películas, incluso en libros, encontrar distopías o encontrar ciudades futuristas en las que juegan con tradición y modernidad y todo eso, la imagen más clara que muchas veces suele venir, incluso se copia muchas veces o se adapta, suele ser justo eso. Una estética pueda ser como incluso Blade Runner o esos neones, esos que pueda jugando con la tradición también y que, porque al final esa tradición, ese mantener la tradición arraiga y crea una historia al lugar. Si todo lo ponemos el foco en los neones, en esas luces, en esa locura de ciudades, esos pasos de peatones que pasan miles y miles de personas cada día. Si ponemos solo el foco ahí, parece que es una cultura completamente distinta. Si ponemos el foco en el exterior, en los arrozales, si ponemos en pueblos que mantienen más tradición, es completamente distinta. Y si fusionamos los dos y vemos las dos, entendemos mejor lo que puede ser un lugar como Japón. Entonces, cuando yo como, ya sabéis que suelo hacer mucho dedicado a la escritura y así, eh, eso nos enseña mucho. El que podamos hacer una ciudad moderna, pero que no se olvida, ya sean templos, ya sea como pasa aquí en Europa, las iglesias, ya sea fortalezas, ya sea todo lo que sea, el poder jugar con las dos vertientes, con esa parte de pasado dentro del futuro, le aporta mucho más capas al lugar y mucho más capas a una cultura. Para mi gusto, desde luego, lo hace muchísimo. Y ahora vamos a entrar en la parte que, si anda además por aquí, como me ha dicho Miriam, escuchando, seguro que meteré la pata 37 millones de veces, pero bueno. Eh, ¿Por qué viene este programa? Ya os he dicho antes que el Japón, el secreto Yakase, el Japón de esta novela, está situado en los inicios del periodo Edo. Y hay una serie de claves que me ha gustado sacar de la novela sin explicar qué pasa en la novela, sin explicar mucho, sin caer en ningún tipo de spoiler, podéis ver este sin ningún problema, pero me apetecía hacer este programa para
que la gente que igual no conoce tanto o no conoce absolutamente Japón o ese periodo o su cultura o su filosofía o lo que era un samurái, un ronin, me apetecía traerlo un poco, unas pequeñas pinceladas para que luego el que esté interesado de verdad lea y aprenda mucho mejor que conmigo. Pero que por lo menos esas pinceladas le sirvan para entender el contexto en donde ocurre la novela y para entender un poco por qué me apasiona tanto este libro de Miriam como los anteriores de la trilogía que tiene su diferencia, ya os he dicho, entre el Japón real y el inventado por la trilogía de Shirokuni, pero tiene muchos temas que conviven en ambas historias. El honor es muy importante. Ya os he dicho al principio, por eso se llama este capítulo, el programa de hoy se llama Entre el honor y la mitología. Eh, sí, estoy viendo Mavi, tienes toda la razón, que tengo ordenado configurado en euskera, sí. Estos son maravillas que suele pasar. Que cuando. Normalmente lo suelo cambiar la configuración para poder escribir. Lo que pasa es que no escribo con esto. Y claro, lo que pasa es que ahora estoy con el trabajo que estoy haciendo, estoy venga a hacer PowerPoint, cursos, pues eso, presentaciones y todo eso. Como lo hago en euskera, pues es lo que pasa. No escribo tan mal, lo prometo. Que aparezca tanto rojo no quiere decir que escribo como soy una maravilla escribiendo, pero tampoco soy tan malo. Y seguramente que alguna de las palabras estará mal escrita, pero como ves rojo ahí, pues es lo que tiene. Lo que os decía, que el Japón, el honor es muy importante. Veremos qué significa ese honor. Pero, entre otras cosas, pues también hay que entender esa realidad de los samuráis, los ronin, qué significa, explicaré un poquito por encima, es mucho más complejo lo que es la filosofía de los samuráis, los ronin, qué supone, pero sí dejar esas pequeñas claves. La situación de la mujer en aquella época, periodo Edo, es verdad, es una cultura muy patriarcal en el sentido de posesión de la mujer, el marido posee a la mujer, sale de su familia para ir a la familia política. Hay muchos de esos detalles que tienen mucho peso en la novela y además la hacen muy rica porque yo creo que está muy bien plasmada. Luego la presencia de yokais, hablaremos de qué son los yokai. eh, Esa presencia que siempre Miriam en sus novelas tiene de esa parte tan importante en Japón, ya sea en el Japón de Shirokuni como el Japón real, vamos a decir, que sería esos yokai, esas presencias de los oni, de los yurei, de, de espíritus, de entes, que son tan de la cultura japonesa. Antes os decía, cualquier persona que ha visto las películas de estudio Ghibli ha visto yureis, ha visto yokais, ha visto muchos de estos personajes, igual no los ha sabido leer porque no conocemos toda esa cultura. Y aún así disfrutamos mucho de la película. Pues imaginaos tener ese bagaje cultural, esa parte de disfrutar, de conocer esos personajes, esos homenajes que se hace a la cultura japonesa en todas esas películas. O sea, por ejemplo, en la Princesa Mononoke, todas las figuras que aparecen por allí de la naturaleza, los Kodama. Yo es que soy muy de los Kodama. Otra escritora que es amiga, eh, me hizo esta figurita de Kodama que brilla además en la oscuridad y yo estoy enamorado. Lo tengo aquí puesto en el ordenador y cuando se apagan las luces y estoy escribiendo o lo que sea, brilla y me encanta. Pues esa parte de cultura es algo apasionante. Y luego acabaré también hablando un poco sobre el jardín japonés, unas pequeñas pinceladas, porque también el jardín tiene importancia, y las plantas. Las plantas no tanto les explicaré, aparece, tiene importancia en la novela, sino que ya os he dicho antes cómo me gusta este tipo de capítulos acabarlo con un pequeño historia, un mito, una leyenda, y hoy va unido a una planta que tiene importancia en la novela. Bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos hablando. Entramos en el periodo Edo. El periodo Edo es conocido como la era de la paz ininterrumpida. Japón venía de una época en la que las distintas casas, las distintas clanes estaban en guerra constante, peleaban entre ellos, guerras interminables. Y llegó un momento que el periodo Edo era que
uno de los clanes, no voy a decir los nombres primero porque soy malísimo diciendo nombres en japonés y podría directamente iba a dar para clips cada vez que dijera un nombre y porque no me quiero quedar tanto con los detalles de quiénes eran, sino un poco la ambientación general, que es lo que quiero traer hoy aquí. En este periodo, uno de los clanes venció y se convirtió en el clan cabeza, unificando, vamos a decir, prácticamente, sí, unificando eh, Japón, lo que entendemos como Japón. ¿Qué es lo que pasa? Edo, lo que hoy en día es Tokio, entonces ese clan puso ahí la sede central y pues todo el funcionamiento del país cambió. Es una época de muchos cambios, es una época de evolución, una época de avances, una época también de... Al principio hablaremos de peleas, con el exterior propio, de filosofía, de religión incluso, guerras que hubo, eh, pero es ese periodo en el que una cosa tiene importancia, y hablaré justo un poquitito más tarde, y es que, claro, al ser una pelea entre distintos clanes, hay muchos clanes que los grandes clanes, las cabezas de los grandes clanes, eh, habían muerto en batalla. Entonces los samuráis que servían a esas casas muchas veces se convirtieron en Ronin. Ronin al final era un samurái que ya no tenía un señor al que servir, no tenía. Y se convertían, vamos a decir, en una especie de soldados a sueldo que se podía contratar para protección. A ver, no voy a entrar mucho, pero los Ronin también, incluso hubo algún Ronin que tuvo tal poder que casi casi se decía que llegó a gobernar o a co-gobernar Japón, porque al final ahora hablaré de los samuráis. La imagen que tenemos en Occidente de los samuráis son esas armaduras, la katana, eh, todo muy, como siempre, desde Occidente, desde una superioridad occidental, como muy estereotipado, muy casi ridículo de decir el honor, casi riéndonos de ello. Pero un samurái era muchísimo más que un soldado con una katana. Y eso es lo que quiero hablar hoy. He puesto aquí un poco lo que sería la estructura social de esta época de Tokugawa. Pues os dejo así unas pinceladitas y más. El emperador al final se convertía en una figura representativa, pero no era el poder en sí. El poder político, el poder de decisión, el poder venía del shogun. Shogun, vamos a decir, que como si fuera el rey aquí y luego el presidente, pues, para hacernos una idea. No es exactamente lo mismo, pero bueno. Entonces tenemos el shogun, que era esa familia que salió victoriosa, o sea, pues eso, el periodo Tokugawa, pues, el clan de Tokugawa, pues en vez de Tokugawa parece que estoy diciendo Kokugawa todo el rato, pero bueno, dejémoslo ahí. Ostentaban ese poder. Y luego había los daimyos, que serían los que repartían el poder territorial. Entonces, un poder centralizado, vamos a más o menos centralizado, luego unos poderes territoriales. Y dentro de esos poderes territoriales, los daimyos, esos señores, luego estaban los samuráis, que eran los que servían a esos daimyos. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Pues que esos samuráis no solo eran soldados que se ponían esas corazas y esas para ir a la guerra, eran también eruditos, les gustaban las artes, les gustaba, vamos a decir, como que el lugar donde habitaban era, vamos a decir, la referencia para todos. Entonces, por eso digo que el samurái que nos han vendido, ese samurái casi caricaturizado de persona sanguinaria que va con la katana por ahí cortando brazos y piernas, y es todo lo que hace un samurái. Un samurái es muchísimo más que eso. Pues eso sería el siguiente escalafón. El siguiente, más o menos, sería los Ronin. Es lo que os comentaba antes. Esos Ronin, esos samuráis sin señor, en esta época de principios del Edo tienen muchísima importancia. ¿Por qué? Porque al haber muchos Yamyos que murieron o que hicieron seppuku, lo que aquí llamamos malamente llamamos el harakiri, eh, pues hay muchos que se quedaron sin señor. Es posible que conozcáis el nombre de los Ronin por la famosa esa historia de los 47 Ronin
que una vez que se convirtieron en Ronin se unieron para poder vengar a su señor, que lo juzgaron y lo obligaron a hacer seppuku, entonces para vengarse del que, pues vamos a decir, del contrario con el que tuvo la pelea, pues entonces se unieron todos, se hicieron pasar por mendigos, una historia muy larga y muy, muy conocida en Japón, y que al final acabaron, pues eso, consiguiendo vengar a su señor, y luego, pues esa parte de honor, que luego hablaré, en las que hicieron seppuku para recuperar ese honor, ¿vale? Entonces están esos Ronin, esos samuráis sin señor. Luego estarían lo que serían toda la gente que trabaja las tierras, los artesanos, los mercaderes también, que iban de un lugar a otro, pues incluso llevando lo que compraban de un artesano a otro. Y luego aquí falta, en esta estructura que he encontrado, faltaría un escalón abajo, eh, que serían los proscritos, los ETA y los ININ. Aquellos eran, vamos a decir, los que no eran ni seres humanos prácticamente, que iban desde prostitutas, desde... Hace gracia porque a veces también incluso los que se sacrificaban los animales o... eh, esos ya no se consideran casi ni humanos. Entonces, ¿veis cómo pasa en todos sitios? Y aquí en Europa también, que vamos a hablar de la Edad Media, de los señores, los nobles, los burgueses, los artesanos, como también estábamos en estructura así, pues en Japón exactamente igual. Y es un poco, he traído esto para entender un poco esa época en la que nace esta novela, esa época, inicios del Edo, y esa época en la que esos Ronin tienen tanta importancia. Y gracias, Maldita y Patricia, por la hidratación, porque aquí me pongo a hablar y no paro. Israel, primero, gracias por participar en el chat. Ya sabéis, aquí no hay nadie que obliga a participar, pero oye, si tenéis que comentar, os he dicho que por favor hacerlo. Seguramente que meteré la pata en las explicaciones, pero me apetecía hablar un poco sobre esto para que entendáis un poco la riqueza que tiene en un libro tan delgadito, vamos a decir, ciento y pico páginas, lo bien que plasma esta cultura, este momento, esos personajes y esa situación social en el que estaba. Entonces, seguimos la vida de un samurái. He traído, igual no es, pero de lo que he encontrado así lo más cercano, una, una armadura de esa época, del periodo de Edo. Seguramente que cualquiera que conozca un poquito dirá, no, eso es de otra época, pues bueno. Eh, Os he dicho, era mucho más un guerrero. Eran cultos, están muy relacionados con las tradiciones japonesas. Pues esa parte de lucha de artes marciales, tiene mucho peso, pero también incluso la parte de cuidado del jardín, no sé, de todo lo que sería tradicional, también tiene mucho peso en lo que sería samurái. Como os he dicho antes, tenía influencia en su entorno, no eran guerreros que estaban metidos en su casa y ya está, sino que era una referencia para todo su entorno. Eso, por ejemplo, también aquí en esta novela, en Secreto Yakase, se plasma muy bien cómo esa matrimonio, el samurái y su mujer, cómo eh, ha influenciado en todo el entorno, en todo el pueblo en el que está situado. Se debían a su señor, o al Diamyo, como os decía antes, es parte de su clave. Luego es eso. Si unimos Japón con honor, con la palabra honor, honorable, seguramente la mayoría de veces será por la imagen que nos han vendido, la imagen que tenemos de los samuráis. Mucha razón. Y luego que sigue el Bushido. El Bushido, vamos a decir, que es el camino del guerrero, que muchas veces se suele llamar así, y que es las reglas escritas y no escritas, que también han ido evolucionando a lo largo del tiempo, porque no sé dónde leí que decían que el Bushido como tal, o el Bushido que conocemos hoy en día de estas 7 normas que ahora os explicaré, era más pensado o había evolucionado de otros anteriores en los que, por ejemplo, la idea del señor no era tanto problema que un samurái hubiera tenido no sé cuántos señores, pero que
es una manera de entender bien la filosofía de un samurái. Bushido, si veis, voy a dejar simplemente unas pequeñas pinceladas. El Bushido tiene como primero, vamos a decir, no he puesto las palabras en japonés, pero bueno, primero puede ser la justicia o la rectitud y, y habla no tanto de la justicia de los demás, sino de que el propio samurái tiene que ser justo, ¿vale? Entonces, para esa filosofía no existen los grises, no existe, es todo blanco-negro, o es justo o no es justo, o es honrado o no es honrado. Entonces, para ellos es o es correcto lo que iba a pasar o es incorrecto. Luego, el segundo puede ser respeto, cortesía. Eh, Eso va unido a la falta de crueldad. Por mucho que nos vendan esa imagen de los samuráis prácticamente destripando, arrancando brazos, piernas, no tenían por qué ser crueles, no tenían por qué demostrar esa fuerza, ese poderío por encima de los demás. Todo lo contrario, incluso se premiaba dentro de la filosofía estaba en que con el enemigo también había que ser cortés, había que ser generoso con el contrario. Eh, es por eso que, pues eso, pues que al final, como se suele decir mucho, recibes lo que das. Si tú das respeto a tu enemigo, pues cuando tu enemigo te venza o lo que sea, también te va a mostrar ese respeto a ti. Luego el coraje, eso no se discute en un samurái. Eh, no se entiende pues que cuando vaya a estar talla una guerra o Jamjo le llama decir que no. No, eso de que va a ser arriesgado, va a ser peligroso, no lo entienden. La manera de entender es esa. Hay que también tener en cuenta que, como en su momento hace poco se hablaba de los vikingos y que los vikingos para ellos era un honor morir en batalla, porque ellos, entre los que morían en batalla, podían llegar luego a comer con Odín y todo eso, pues no exactamente igual, pero también los samuráis tenían esa relación con la muerte que es muy diferente a la muerte que tenemos nosotros en Occidente. Lo mismo que pasa, que luego hablaremos del tema del seppuku, eh, el, el esto, el- eh, esa muerte, ese miedo a la muerte, incluso al suicidio, vamos a decir, con el seppuku, es muy diferente. Sí, pero aquí os estoy viendo a Michael que comentas que no es muy diferente, es verdad. Hay cosas que no son nada diferentes. El tema del honor, pues eso, es muy parecido a, vamos a decir, pues a los caballeros, a los paladines y así. Eh, pero es eso, un poco, al final, ese honor, esa manera de entender la filosofía en las batallas y todo eso, una de las cosas que más llama la atención en Japón es que igual esos valores han ido llegando más hasta nuestros días, mientras que en Occidente se han ido perdiendo más y la crueldad, por desgracia, ha ganado mucho más peso y la justicia es otra manera de entender la justicia, el honor también, pero bueno, y todo esto partiendo de que es una filosofía, que luego veremos, dura, una filosofía machista, una filosofía donde se entiende que la mujer es posesión, donde se entiende que... Luego hablaremos sobre el papel de la familia, pero bueno, creo que estábamos por coraje. El siguiente sería honor, la palabra que ya he repetido no sé cuántas veces, que es la más importante y que todas esas decisiones, todo lo que ese samurái va a hacer, todo va a estar relacionado con ese honor. Eh, y la única manera, se pierde honor de distintas maneras, que puede ser desde, pues eso, actos vergonzantes con un señor, o en batalla, o lo que sea. La única manera, o la manera que tenían para recuperar ese honor perdido, era cometer seppuku, el suicidio ritual que hablaré ahora. ¿Vale? Luego, otra puede ser benevolencia. Palabra un poco así, pues es eso, que se tiene que utilizar el poder que tiene un samurái, ya sea en pueblo alrededor o ya sea en la propia batalla, esa fuerza, esa cultura que tiene, esa destreza con las armas, que lógicamente una persona del pueblo no tiene,
eh, tiene que usarse para el bien, no puede usarse para el mal. Y eso unido a la compasión, tiene que tener compasión con lo que le... La penúltima sería la honestidad. Es como si un samurái dice que va a hacer algo, uno que siga el bushido, eso, uno que dice que va a hacer algo, es como si lo hubiera hecho ya, porque se da por supuesto que lo que se dice se hace, tenga las consecuencias que tenga. Entonces no hace falta prometer que yo prometo que voy a hacer esto, no, no, no. O sea, la palabra dada, el dicho que yo voy a hacer esto, ya se toma como que casi como si estuviera hecho ya, porque sea, por supuesto que si no lo consigue sea por otra razón, pero no por su esfuerzo. Y la última sería la lealtad. Eh, pues tiene que ser, pues eso, tiene que ser leal primero a su señor y segundo a toda la gente que tiene a su cuidado. Es como en los dos sentidos, tanto hacia arriba como hacia abajo. Eh, es eso. Y va unido un poco con la honestidad y la lealtad, porque al final todo lo que diga ese samurái, todo el camino que vaya a tomar, pues entra con su filosofía. Y está reunido con su filosofía. Miriam, estás por aquí. A ver, ¿te dices? Pues un rato que te tenga que verte en diferido. Nada, tranquila. Que Yoshi Shirokuni esto del Bushido le trae por el camino de la amargura. Si es fácil contradecir un precepto al intentar cumplir otro. Sí, a ver, el Bushido no tiene que ser nada fácil, y más desde nuestro punto de vista occidental, pero no sé, son palabras que nos parecen muy grandilocuentes, son muy... Dices, ¿cómo alguien no va a creer en eso? Vale, pues vamos a plantearnos nosotros si cumplimos el Bushido, si podemos ser buenos samuráis. Que llevas un rato yéndome desde el perfil de Max. Espero que no haya metido mucho la pata hasta ahora y espero que siga sin meterla. Pero bueno, simplemente ya sabes que esto era un pequeño homenaje y de paso también hablar un poco sobre toda la ambientación que rodea tu novela para que la gente se anime un poquito y de paso también hablar del, de esa imagen y de ese aura que tiene la novela. Por ahora me das buena nota, está bien. El Bushido está bastante romantizado. Sí, preparando esto estuve leyendo como que el Bushido fue más pensando de cara a el exterior o de cara a nuestro lo que nos rodea o cuando fuimos nosotros o esa imagen que querían dar, que querían esa idea romántica más que lo que era en realidad. Pero bueno, al menos para entender lo que cuando se habla de Bushido, cuando se habla de un samurái, para entender qué es lo que le movía o qué es lo que ha llegado hasta nuestros días, que se supone que lo movía, lo que me introducción. ¿Qué es lo que pasa? Eh, una de las cosas que más nos ha llamado siempre la atención desde nuestra vista occidental es el seppuku. Lo que aquí toda la vida hemos llamado harakiri, pero es el seppuku. Claro, esa imagen de que la mejor manera o la manera de recuperar ese honor eh, sea unido a eh, suicidarse, o sea, como que la muerte, esa muerte era lo que borraba vamos a decir, lo que borraba la mancha de la familia o lo que habían avergonzado a la familia o a su señor, si era falta, es algo que es una imagen muy potente. Eh, vale, por aquí te leo, ahora que te tienes que ir, apelemos el 23, que por supuesto, 23, domingo que viene, aquí estará Miriam, ya que está comentando por aquí, y hablaremos de todo esto en largo y tendido porque presentamos su libro. Vuelve a aparecer por aquí, El secreto Yakase, el que estamos dando vueltas ahora, ¿vale? El tema de la muerte es porque abrazaron el budismo. No es lo mismo saber que mueres con alma karma, sí, que pensar que vas a sufrir juicio divino. Exactamente. Al final, eh, si yo sé que me voy a reencarnar, es más fácil que diga, bueno, esto es un paso que luego veremos qué pasa. Si que pensamos que esta vida es la única que tenemos, como el de seppuku, por ejemplo, pues igual nos puede costar mucho más. Pero bueno, eh, está bien verlo sobre todo por eso, porque al final es entender todo
por qué pasaban todas esas cosas. Y claro, si no vemos el contexto y si no entendemos qué es lo que te está pasando, si no entendemos qué es lo que pasaba allí en esa época y si no entendemos la religión, la filosofía, todo eso es mucho más lo que decíamos al principio, que también decía Tatiana, no el querer entender al otro. Eh, Marta, que no te había visto, muy buenas. Sí, te reencarnas en Angelio y Demonio, pues sí, igual no está de moda, claro. Es eso, la religión, queramos o no, marca la sociedad, marca la filosofía de vida. Y lo mismo que podemos hablar de la filosofía del budismo, del sintoísmo, podemos hablar del cristianismo también, que antes se me olvidó comentar, que por ejemplo cuando empezó la época Edo, o el periodo Edo, una de las primeras cosas que pasó, los primeros años, pues esto fue, creo que a principios del 17, pues en esos primeros años, primeros 20, 30 años, eh, ocurrió algo que se cerró Japón al exterior. Antes de esto, pues los españoles, los portugueses, los holandeses ya están comerciando con esto. La religión católica había llegado y había llegado con cierta fuerza a Japón. Entonces, cuando llegó este periodo, tanto la religión católica como la presencia de los extranjeros, tanto no solo como presencia, sino lo que podían traer del exterior a, a señores que igual no están tan unidos al daño, sería lo que hicieron fue cerrar fronteras, expulsar a los que estaban aquí, no dejar volver a los que estaban fueras. Muchos, pues, lo he dicho, por ejemplo, sí, muchos jesuitas. La famosa historia que suele aparecer de vez en cuando de esa expedición que pasó por Andalucía y que por eso muchos se apellidan Japón, pues viene un poco relacionado con eso. Pues esa época anterior, antes de que se cerrara todo eso, todo ese mercado. Entonces, una de las cosas curiosas que leyendo para preparar esto me hizo gracia es que cerraron todo Japón, salvo una pequeña islita que permitieron a los holandeses, pero lo demás, ningún extranjero podía estar aquí durante bastante tiempo. A ti te vas, me alegra que te haya gustado y en diferido, ya sabéis, esto se queda aquí, luego si no en YouTube, suelo colgar así los que son más especiales, los suelo colgar también en YouTube. Así. Por lo dicho, seppuku. La ceremonia del seppuku también es muy especial. Primero, el seppuku era público. Podían estar pues, la familia, las mujeres, la persona que ha sido deshonrada. Y era la manera de limpiar esa mancha. Ahí veis la imagen y se ve la persona que está haciendo seppuku, que suele ir vestido de blanco, pues, marcando la pureza. Una de las cosas curiosas es que muchas veces se pone una mesita delante con papel y así para que escriba un pequeño poema o así, hablando antes de morir, pero no hablaba sobre la muerte, tenía que hablar de otras cosas, porque se consideraba que si hablaba sobre la muerte era un cobarde. Y claro, lo peor que puedes hacer es justo antes de morir mostrarte como un cobarde. Y luego, esa persona que veis atrás, con la katana preparada, tenía mucha importancia. Seppuku, al final lo que hacían era, cogían el puñal que tiene, el tanto creo que se llamaba, eh, no, creo que no solamente se puede hacer con tanto, pero bueno, no era con la katana como vemos nosotros que parece que tiene, no, era pequeñito. Lo que hacían era, primero se lo clavaban en la parte izquierda y pues giraban toda la tripa hasta la parte derecha. Pero no contentos con ello, no era salvaje ya, la manera es. Luego cogían y desde la ingle, vamos a decir, o sea, donde acababan, poco más o menos hacia arriba, hasta el esternón, continuaban tirando hacia arriba, cortándose. ¿Qué es lo que pasaba? Muchas veces, lógicamente, el dolor tenía que ser bestial. Entonces ahí es donde entraba el papel de la persona que estaba atrás, era el ser secundario, que era el que le ayudaba en ese seppuku. Su papel, que era, en el momento que mostraba dolor, porque una de las peores cosas también que se podía notar era ese dolor, esa agonía, su papel era, mediante un corte certero, sin llegar nunca, o intentar nunca llegar a cortar el cuello, desde atrás le cortaban y más o menos llegaban, vamos a decir, hasta la garganta o así, para que no descolgara la cabeza, para que no rodara, porque eso se consideraba muy indecoroso y muy mal.
Pero ese papel era muy importante, porque al final, en cuanto viera que estaba sufriendo, en cuanto viera que necesitaba, casi sin necesidad de que el que estaba cometiendo seppuku tuviera que decirlo, le cortaba el cuello. Claro, hay veces que ese podía ser incluso un honor, incluso se decía a los amigos. Estaba leyendo antes que si tú le decías a una persona que querías que te acompañara en el seppuku, se podía negar una primera vez, pero si lo volvías a pedir, era como que le estabas diciendo que era muy importante para ti que estuviera allí presente, y al estar allí presente, eh, perdonabas si no era muy hábil con la espada. Porque claro, cortar la cabeza y llegar hasta tal punto y así, pues no tiene que ser fácil. Pero es eso, es toda la ceremonia que está unido a que nosotros al final llamamos a Arakiri, parece que solamente se clavaban el puñal y ya está, no es muchísimo más que eso. Esa parte de también tenía una parte anterior o sea, que tiene que ver con la parte de beber el té, con lo que antes hablamos de la ceremonia del té, en esto pues le daban un té para beber, que tenían que beber en dos sorbos, creo que era dos y dos, porque cuatro era el número, vamos a decir, el número de la suerte, un número especial para los japoneses, que si te lo tomabas de golpe también era feo porque era como mostrar avaricia, no sé, tiene muchísimas más cosas que no solamente el cometer suicidio clavándote una espada, que es lo que nos han vendido a nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres también ocurría, pero tenía otro nombre, era Jigai. O Higai, no sé si es Higai o Jigai. Ya sabéis que me estoy inventando un poco las palabras, cómo se pronuncia, porque yo de japonés no hay papa. Este, en cambio, no era en público, sino que era en la intimidad. Y era bastante diferente. Este era, pues como veis en la imagen, lo que hacían era en el lateral del cuello, se cortaban carótida o no sé, y se desangraban. Hay una cosa muy curiosa que ocurre con el Jigai, y era que antes de cometer se solían atar las rodillas y los tobillos. ¿Para qué? Que cuando te cortaras el cuello y, y muriera, no cayera de una manera indecorosa. La importancia que tiene el honor y el decoro pues era precisamente para eso. Se ataban de manera que pues, no acababas con las piernas abiertas, en una postura mala o lo que sea, no. Se supone pues, que cuando moría que con las piernas reunidas, al final eh, era pues todo recuperar ese honor que habías perdido, ya sea por traición a tu marido, por traición a tu familia, a tus padres. Pero es eso. Era distinto, era en la intimidad, era solamente cortando, tú misma te cortabas el cuello directamente por el lateral, y ese toque que tenía el desangrarse, o sea, pero caer dignamente para que no pudieran decir de qué vergüenza que haya caído así. Y luego de esta época solamente voy a dejar un par de detalles más. El tema de las familias, pues es esa unidad básica, vamos a decir, en la que lo que hace una persona mancha a toda su familia. No era tan individual como nosotros hoy en día, que por mucho que es verdad que algo malo que hace tu hijo, tu marido o lo que sea, pues siempre salpica algo. Allí era completamente diferente. Allí era todo la familia se sentía mancillada. Y la única manera, por ejemplo, pues que si una mujer no había sido buena mujer o había tenido un amante o lo que sea, mancillaba a toda su familia. Y la única manera en la que podía recuperar ese honor que había manchado a toda su familia era cometer jigai. O en caso del marido, o sea, en caso del marido. Bueno, el marido es un poco diferente porque, como siempre en estos tipos de sociedades como la nuestra, también el cometer infidelidad hacia el hombre tampoco estaba tan mal visto. Que se fuera pues, a salones de té, a prostíbulos, cosas así, no está tan mal visto. Si era la mujer ya es. Pero ese tipo de manchas, la única manera que tenían era pues, cometer seppuku y, y era lo que estaba marcado como unidad, vamos a decir. Y por otro lado, la mujer se convertía en una posesión casi. Casi. Lo que pasaba cuando se casaba con el marido, directamente ya pasaba a ser parte de la familia del marido, pero parte para servir al marido, para servir para tener hijos, para cuidar, para. Y ya como que rompía esos lazos con su antigua familia.
Eso sí, si luego por lo que sea esa mujer y algún acto que no estaba bien visto o que manchaba el nombre, no solamente manchaba el nombre de su familia política, sino también manchaba el nombre de su familia biológica, vamos a decir. Entonces, es una manera de ver cómo esa mujer podía estar pues entre dos hombres y ser casi como una especie de propiedad. Y si esa propiedad no funcionaba como debía ser, no había dado hijos, no había cuidado al hijo como debía ser, no había cuidado al marido como debía ser, o lo que sea, mancillaba la familia. No cumplía su papel. Y eso, por ejemplo, en esta novela merece la pena mucho, mucho leerla, Secreto Yacase, está muy bien plasmado. Ese mancillar y esa idea entre la familia política, la vergüenza que suponía avergonzar a su familia o haber hecho algo que avergonzaría a su familia. Y ya últimos detallitos que voy a dejar es la mitología japonesa. Ya sabéis que es mi pasión la mitología. Y la japonesa tiene muchos detalles, muchas cosas que también aparecen en la novela, que también aparecen en muchas novelas de Japón y que ha llegado hasta nuestros días. Os digo que también tiene muchas religiones, como hablaba antes Miriam, el budismo, el sintoísmo, el cristianismo también cuando estuvo. Hay muchos dioses, muchos seres relacionados con la naturaleza, fantasmas, todo ese tipo de cosas que tienen una gran riqueza. Y lo gracioso de ello, lo curioso de ello es que muchos han llegado hasta nosotros. Así como la mitología, vamos a decir, europea, la mitología más nuestra, más conocemos, no ha llegado tanto hasta nuestros días, la japonesa sigue plasmando, sigue provocando muchas cosas o sigue siendo muy, muy unida a la cultura japonesa. Y es por ello por lo que las películas de fantasmas japoneses o de en manga como anime, pues decía antes, por ejemplo, el estudio Gimli, bebe tanto de esa cultura tradicional. Podemos empezar hablando de los dioses, esos grandes seres que siempre hay en las mitologías. En esta, por ejemplo, en esta imagen está Amaterasu. Amaterasu es la gran diosa del sol, a su hermano que era Susanoo, que era... Y siempre tenía muchos, sobre todo porque el hermano era un pesado y un salvaje y le hacía la vida imposible. Nos cuenta la leyenda pues que Amaterasu harta de todo se llegó a meter en una cueva y, eh, y el mundo quedó en tinieblas. Las deidades se reunieron a las puertas de la cueva y empezaron a cantar, empezaron para que llamarle la atención, incluso algunos sitios he leído que llevaron espejos para que se viera su reflejo. Y cuando ella empezó a ver que Amaterasu, ver qué es lo que estaba pasando, se asomó para ver, salió entre la que había montada, los espejos que se vio ella misma, su imagen y todo eso, y sellaron la puerta de la cueva, entonces Amaterasu ya quedó fuera, el- el la luz volvió al mundo y fue cuando lo mandaron, lo desterraron. Pero bueno, como una imagen más, pues como en su momento se hablé también de Inasagi Inasami y todo eso, pues al final, de grandes dioses, hay muchísimos, pero no solamente grandes dioses. Yokai, esas criaturas del folclore japonés que os he dicho antes, por ejemplo, en las películas de Estudio Gimli, de incluso los que pues ya son más jovencitos que yo, o incluso yokai, el que había unos dibujos animados de yokais y no es algo que quede fuera de la cultura hoy en día de Japón. Y hay yokais de todo tipo. Yokai, vamos a decir, es lo que unía todo tipo de seres del folclore. Eh, y entonces, pues ya os he hablado alguna vez de esto y algún día nos meteremos a yokais más curiosos porque hay algunos que desde luego son impresionantes. Otra figura que son muy conocida en la cultura japonesa, que también aparece en la novela y que nombrada, y que, y que hemos visto muchas veces en todo lo relacionado con Japón, sería los Oni. Los Onis, los diablos rojizos, en unos sitios pues, con pieles y salvajes, con gran fuerza. Aquí veis, suele haber
paradas, suele haber de todo tipo de cosas relacionadas con los Onis. Y son una figura también muy presente en el imaginario. Incluso seguramente que habréis visto máscaras imitando a Onis. eh, que aparecen en muchos sitios. También se podría hablar de Bunraku, se podría hablar pues, del teatro tradicional, del teatro de marionetas. Hay tanto de hablar de Japón que merece la pena que no me da tiempo aquí, porque llevo ya cascando más de una hora y todavía no he acabado. Luego, dentro de esos mismos están los Yurei. Los Yurei son fantasmas, los que nosotros más conocemos como fantasmas. Hay también muchos tipos de fantasmas, de Yureis. Suelen ser, pues eso, más seres muchas veces deformes o que haya pasado algo a la altura de la muerte, pero que supone que, pues eso, no flotan, pues no tienen, muchas veces no tienen pies o lo que sea, y que aterrorizan o por lo menos causan mucho espanto por donde pasan. Y uno de los más conocidos, bien, lo conoceréis si leéis la novela, que espero que sí. Por cierto, Michael, que dices qué pena que me tenga que ir, muchas gracias por la info. Nada, ganas de leer la novela, pues ya sabes. Eh, Aquí veis esta. Aquí Lubume es el fantasma de una mujer que murió o embarazada o en el parto. Bueno, una de las imágenes más brutales que nos podemos imaginar es precisamente eso. Y como veis en la imagen, muchas veces, no siempre, pero muchas veces se la representa con su propio bebé en brazos y mendigando o buscando comida o aterrorizando al entorno. Hay otras subume, otros lugares también más que se suele decir que en vez de eso lo que hace es como que no ha podido tener el hijo o porque no ha tenido esa posibilidad del parto o durante el embarazo como murió, pues entonces se dedica a secuestrar eh, bebés de los demás para sentirlo como suyo propio. Eso es uno de los fantasmas más terroríficos que se nos puede ocurrir. Pues esa Ubume, por ejemplo, también tiene presencia aquí. Y el último que ya quería, con esto acabaré, de las cosas que me fascina de Japón, son los jardines japoneses. Aquí veis que está lleno de color, pero si os fijáis, no son como los jardines de aquí, llenos de flores por todos lados, pues con parterres, todo geométrico, sino que buscan mucho más, muchas veces lo orgánico, las curvas. Si os fijáis, el rojizo, por ejemplo, viene de los cerezos, no viene tanto. Sí hay unas flores, pero no es tanto una visión occidental del jardín como un lugar lleno de flores, sino que es un lugar natural donde hay muchos elementos, mucha simbología, como es todo en Japón, las propias rocas, las piedras que se colocan, el agua, cómo colocar todo, es fascinante. Me acuerdo, yo he leído algún libro sobre los jardines japoneses y es que es desde las propias lámparas que ponen de piedra a los puentes, en épocas distintas que se ponían puentes, pues, lugares para poder tomar el té, pero también los propios, seguramente que habréis visto, los jardines zen, que es gravilla y unas rocas, que lo que hacen es rastrillar y dar formas y formas perfectas. Que claro, si tú ves esos rastrillos y nosotros con las patas occidentales que tenemos dejaríamos huellas por todos lados, y allí son perfectos. Está diseñado, está decorado, está hecho de manera en la que el propio rastrillo borra tus propias huellas para que luego no quede nada y simplemente queda ese jardín zen, ese jardín, que sirve no solamente por lo que relaja el verlo, sino lo que relaja hacerlo. Pero como esto, pues ya digo, todo, la importancia de las flores, de la naturaleza, de las rocas, de las formas, todo tiene un sentido y todo le da una estética especial a los jardines japoneses. Y otra de las cosas que me fascina también de los jardines japoneses y de muchas construcciones japonesas es la desaparición de esa frontera entre el jardín y el hogar, entre el interior y el exterior. Aquí veis, pues, la zona de baños, que es interior o exterior, es como una especie de terraza, pero es parte del jardín, pero parte interior. Las propias casas con esas grandes paneles de hojas, o sea, de papel, vamos a decir, o pero que descorres y hay una transición directa de interior-exterior que no entendemos tanto aquí.
A nosotros aquí el interior es el interior, el exterior es exterior y esa transición no la entendemos tan bien como ellos. Lo que dice Marta también, los colores, la floración, la importancia que tiene, pues por ejemplo, la floración de los cerezos, tiene mucho sentido, no solamente estético, sino simbólico. Eh, es apasionante. La verdad es que la cultura, ya os digo, simplemente aquí he dejado unas pequeñas pinceladas. Yo, por ejemplo, seguro que habéis visto Bunraku o teatro tradicional japonés, esas máscaras, esas caras, esa expresividad que tienen, esos sonidos que también en cierta parte es muy estridente, pero que desde la parte oriental, o sea, occidental, casi nos parece ridículos, pero que no, porque no entramos a entender qué es lo que están haciendo, qué es lo que está retransmitiendo, qué nos está contando. Entonces, nos han llegado poquitas historias, ya digo, 47 Ronin nos ha llegado pues porque sí, y poquito más. Y lo demás, pues los samuráis son los esto, y los que iban con la espada, y ya está. Y me apetecía que vierais que Japón es mucho más que eso. Es una cultura, es una manera de pensar, una filosofía, es un todo. Y yo creo que merece la pena. Y porque todo eso que os he explicado, todo lo que ha ido apareciendo, desde los Ronin, los samurai, el papel de la mujer, la familia, los yokai o los Oni, Ubume, los jardines, la importancia de las flores y todo eso, que parece increíble, todo eso aparece aquí. Todo eso aparece en el libro del secreto de Yakase de Miriam Ser Chidori. Entonces me apetecía para que vierais, y porque son temas que me gustan mucho, ya sabéis que aquí lo que intento también es traer tanto filosofía, bueno, sobre todo literatura, pero también mitología y cosas de otras zonas para entenderlas. Y me apetecía esta vez dedicarlo a Japón. Voy a beber, como dice Mavi. No sé qué os ha parecido, qué os ha gustado, os ha resultado interesante. Eh, digo, es que a mí tocarme esto es como tocarme la mitología, tocarme Egipto, tocarme muchas culturas que no entendemos, y me gusta mucho el ver que se puede entender, que se puede por lo menos intentar entender. Ya os digo, esto simplemente ha sido unos pequeños retazos que luego si a alguien le gusta, pues para que pueda coger y decirme, pues me apetece saber más sobre los Ronin, sobre pues eso, sobre el papel de la mujer, sobre ese periodo Edo, sobre los jardines, sobre los yurei, los yukai, simplemente que sean esas pinceladas para que luego entendamos más sobre eso, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna pregunta, es el momento de hacerla. No sé si sabré contestar, porque al final eh, es lo que os he preparado. Y, y si no, ya sabéis, os he dicho antes, este libro de Satori, Mitos y Leyendas de Japón, que si os gusta todo esto es imprescindible, porque aparece una cantidad de mitos, de historias, de muchas de las cosas que he estado hablando. Maldita, si me puede secuestrar para que hables más, yo creo que mis pequeños dragones protestarán, porque normalmente suelen estar esperando para cenar, y entonces, pues claro, cuesta. Pero bueno, algún día ya haremos algún día que esté la cosa más libre o que tengan cosas para hacer así, haremos un extensible de estos y estaré todo el tiempo que necesite. ¿Vale? Entonces, si tenéis alguna pregunta más para hacer, ya os digo, el secreto ya casi. La semana que viene, el domingo que viene, estaremos presentándolo. Hablaremos de todo esto, seguro, con Miriam. Ella sabe mil veces más de esto, sabe mil veces más de lo que os he hablado. Esto simplemente ha sido detalles de lo poquito que sé yo. Yo creo que va a ser muy interesante y este libro merece mucho la pena. Y antes de acabar, recordar que ya tengo, veis por ahí abajo el calendario, que yo estoy alucinado, eh, porque he conseguido hacer el calendario ya cerrado hasta finales de febrero. Tenéis por ahí abajo pues lo que voy a hablar. Pues, y por encima os digo, pues esta semana que viene tengo la presentación de este libro, la siguiente hablaré las lecturas de enero, luego en febrero empezaré hablando, que anda maldita por aquí, en los años 20 en el mundo, también un programa como este, pero
para introducir un poco los años 20, ya que su libro de todas las cosas rotas ocurre ahí, en esa época, pues entender qué es los años 20, la importancia que es dedicar el libro, pensar dónde lo vamos a colocar exactamente, en qué tiempo, en qué momento, porque los años 20, pongo como ejemplo los años 20 porque es lo que ocurre ahí, en Japón no será lo mismo que en Estados Unidos, no será lo mismo que en España, no será lo mismo que en Inglaterra, no será lo mismo que en algún país africano, no será... Los años 20 son muchos años 20, pero nos parece como que los años 20 son para todo el mundo los mismos años 20. Lo mismo que hoy en día no es el mismo hoy en día aquí, que en China, sí, que en Yemen o que, o que en un poblado inuit. ¿Vale? Entonces, con esa idea voy a hacer el especial de los años. Luego, la siguiente semana, traeré a Lidia M. Mateo, el M. Mateo, eh, para que hable sobre su libro que ha sacado ahora de corrección. El siguiente, ya sigo con las negociaciones, a ver si Carla viene, y si no, hablaremos del libro de Carla, de Maldita. Hablaremos del libro seguro. Yo hablaré como si fuera una presentación, seguro. La cosa es si ella está o no está, pero que hablaremos seguro. Y acabaré con las lecturas de febrero. ¿Vale? Pues eso para que sepáis un poquito. Y si ahora, si no tenéis nada más que comentar, a ver que os lea. A Mavi Pastor, que le encanta esa época, que creía que solo fuera en Chicago, sí. Es lo que suele pasar. Pues eso, los años 20, los maravillosos años 20, el crack de 29, la bolsa. Dices, ya, claro, el crack de 29 en esa bolsa concreto, en esa época concreta, en ese lugar concreto, pero y en el resto. Pues eso es lo que quiero traer. Lo que aquí os he traído un poco pinceladas de lo que es Japón del periodo Edo. Ahí será los años 20 en distintas zonas del mundo para entender que es muy diferente. Nos centraremos en ciertas años 20, pues seguramente Chicago lógicamente caerá, España caerá, pero intentaré traer otros tipos de otros lugares para que entendáis que los años 20 son muy, muy variados dependiendo. Y mi maldita me dice a ver que mi libro para cuándo. Pues ya veremos. Yo os dije que espero, quiero, deseo publicar este año. Veremos cómo, dónde, pero el propósito de este año es publicar el libro. Él o los... Eso ya sería de fiesta, pero por lo menos quiero publicar. ¿Vale? Lo dicho, si os parece bien, voy a leer este libro. No el libro entero, lógicamente. Voy a leer esta pequeña historia porque las peonías, esa flor, que no sé si conocéis la peonía, que es una flor que depende cómo la veas, si no conocemos mucho de flores así, casi parece como una rosa, porque es como una especie de cogollo de pétalos con muchos pétalos coloridas, porque hay de muchos colores y todo eso, pero sal. Pues la peonía también tiene importancia en la novela. Entonces me apetecía coger esta historia, aparte porque me gusta, porque habla de las peonías y también habla de Japón, de un poco la filosofía de... Entonces, si os parece bien, si no tenéis nada más que comentar, si no, al final echaré un vistazo, pero bueno, en principio, si os parece bien, leo esta pequeña historia, Japón, y me despediré. La historia se llama El espíritu de la peonía. Como era costumbre en el antiguo Japón, se acordó por parte de las familias que la princesa Aya debía casarse con el segundo hijo del señor Ako. Una noche, la princesa Aya paseaba por el gran jardín de su residencia acompañada por sus doncellas. La luna brillaba sobre su mata de peonías favorita, cerca de un estanque, y cubría las flores dulcemente perfumadas con su luz plateada. Se detuvo junto a ellas y se inclinó para aspirar su fragancia, pero uno de sus pies resbaló y a punto estuvo de caerse, a no ser por un joven vestido con un kimono de peonías bordadas que la rescató justo a tiempo. Desapareció tan rápido como había llegado y la joven no pudo darle las gracias. Poco después de ese suceso, la princesa Aya enfermó gravemente y, por tanto, se tuvo que posponer el matrimonio. Cualquier intento de los médicos para que la joven recobrara la salud resultó inútil. El padre de la princesa Aya decidió preguntarle a la dama de compañía favorita de su hija, Sadayo, por si ella podía arrojar alguna luz sobre el problema. Sadayo, aunque debía guardar el secreto, era consciente de que era importante informar de todo lo que sabía. Le contó a su señor que la princesa Aya se había enamorado del joven samurái
que vestía un kimono bordado de peonías y que si no lo encontraba ella moriría de amor. Aquella misma noche, un afamado intérprete tocaba la biwa para entretener a la princesa enferma, y nuevamente entre las peonías apareció el joven. A la noche siguiente, mientras Yae y Yakumo tocaban la flauta y el koto, apareció de nuevo. El padre de la princesa decidió descubrir qué estaba sucediendo, así que ordenó a Maki Yogo que a la noche siguiente se ocultara entre las peonías vestido de negro. Llegó la noche y Maki Yogo ocupó su lugar mientras Yae y Yakumo tocaban una dulce melodía. El joven samurái volvió a aparecer, pero en esta ocasión Maki Yogo atrapó entre sus brazos al desconocido visitante. De repente, una especie de nube surgió del muchacho y Yogo, mareado y confuso, cayó al suelo sujetando aún al atractivo samurái. De repente, una multitud de guardias corrió al lugar y Maki Yogo volvió en sí. Cuando se fijó, entre sus manos no había nada más que una peonía. En cuanto llegaron la princesa Aya y su padre, el señor Naisen Noyo comprendió lo que sucedía. Ahora ya lo entiendo. El espíritu de la peonía ha adaptado en esta y en otras ocasiones la forma de un apuesto samurái. Hija mía, debes llevar contigo esta flor y tratarle con sumo cariño. La princesa Aya no necesitó oír más. Regresó a casa y depositó la flor en un delicado jarrón junto a su cama. La princesa recuperó la salud rápidamente. Al mismo tiempo, la flor estaba en el esplendor de su belleza. Cuando la princesa estuvo totalmente repuesta, el señor de Ako llegó al castillo con su segundo hijo. A su debido tiempo se celebró la boda y ese mismo día la peonía murió. Esta es la pequeña historia sobre Japón, sobre las flores, sobre la importancia del amor y de familia, os quería traer. Espero que os haya gustado. Dicho, nos vemos la semana que viene en la presentación del Secreto Yakase con Jane Shen, con Miriam Misen. Mil gracias por estar aquí. Mil gracias por animados a escuchar. Gracias por escuchar esta historia que me pareció muy bonita y además, si leéis el libro, que espero que lo hagáis, entenderéis la importancia de las peonías, de las flores. Ha sido un placer hablar sobre mi pasión en Japón y lo dicho. Muchísimas gracias a todo el mundo. Espero que os hayáis divertido. Sois maravillosos. Yo me lo paso genial. El domingo que viene, hace un beso.